Ok, entonces lo que vamos a tener aquí es que en la tercera semana vamos a tener lo que es el parte del ectodermo, que es esta zona de aquí en azul, esta zona de acá. Luego vamos a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. Van a ser importantes estos tres, nos van a dar estructuras. El ectodermo no va a tener una relevancia tan importante, pero pues aún así sí, ¿no? El ectodermo es esta zona de acá. Luego, el mesodermo va a venir, o sea, el sistema urogenital o urinario va a provenir principalmente del mesodermo en la parte intermedia y también lateral. Pero en la intermedia se va a originar lo que es el cordón nefrógeno en la cuarta semana, que es una estructura bastante importante. Luego, en el endodermo vamos a tener igual una estructura importante porque la cloaca, que es de donde va a venir principalmente la uretra y vejiga, la cloaca va a estar revestida de endodermo justamente. Entonces, en la cuarta semana hay que, déjenme lo anoto para acordarme. Ajá. En la cuarta semana del mesodermo intermedio, en la cuarta semana del mesodermo intermedio se va a originar el cordón nefrógeno. El cordón nefrógeno es esa estructura de aquí que después se va a dividir en pronefros, mesonefros y metanefros. Vamos a ver que a inicios de la cuarta semana va a aparecer esta estructura de acá. Esta estructura de acá, aunque esté medio fea, es el pronefros. Ajá, el pronefros está hasta arriba, por así decirlo, ¿no? Es el pronefros y aquí no sé por qué dice metanefros. Pero está mal. Es el pronefros. Metanefros es acá abajo. Entonces, es el pronefros. El pronefros va a aparecer a inicios de la cuarta semana. Va a formar estas como prolongaciones que son nefrotomos. Estos no van a ser funcionales realmente. Lo único relevante aquí con el pronefros es que se va a continuar con el conducto mesonéfrico, que es este de acá, que después se va a llamar conducto de Wolf. Ajá, entonces el pronefros, lo único relevante aquí es que se va a continuar con el conducto néfrico, que, se va a continuar con el conducto néfrico, que es este de aquí, que ahorita lo vamos a ver donde desemboca y todo. Y pues estos nefrotomos, que son estas bolitas de aquí, van a desaparecer a finales de la cuarta semana. Ajá. Después, justamente a finales de la cuarta semana, cuando desaparecen los nefrotomos, va a aparecer el mesonefros, que es este de acá. El mesonefros se va a caracterizar porque tenemos túbulos mesonéfricos justamente, ¿no? El mesonefros contiene de 80 a 90 túbulos mesonéfricos. Uh-huh. Estos túbulos mesonéfricos lo que van a hacer es que cada túbulo mesonéfrico va a desembocar al conducto mesonéfrico, conducto de Wolf, que es este de aquí que está pintado en amarillo. Ajá. Ok, luego. Y bueno, igual conforme se van formando los túbulos mesonéfricos caudales, es decir, hacia abajo, conforme se van formando estos, van desapareciendo estos, que son los craneales. Ajá. Luego, para la formación de los túbulos mesonéfricos, que van a funcionar por un momento, pero después van a desaparecer, vamos a ver que estos túbulos mesonéfricos, estos de aquí, se van a alargar. Ajá, se alargan como esta parte de acá y van a tener un extremo. Este túbulo mesonéfrico alargado va a tener un extremo pegado o que desemboca al conducto mesonéfrico, que es este de acá, o conducto de Wolf, y el otro extremo, que es esta parte de aquí que se ve que se une con esto azul. Esto azul es una asa capilar proveniente de la aorta primitiva. Uh-huh. Esta asa capilar proveniente de la aorta primitiva va a tener, por así decirlo, dos lados, dos partes, ¿no? Una arteriola aferente y una arteriola eferente, ¿no? Van a ser importantes. ¿Por qué? Porque la arteriola eferente es la que me va a dar la red capilar peritubular para este túbulo mesonéfrico. Toda esta revoltura de cosas azules que se ven es la red capilar peritubular, que le va a dar irrigación a parte del túbulo mesonéfrico. Ajá. Luego tenemos este conducto mesonéfrico y el conducto el mesonéfros va a funcionar, sí va a funcionar, pero muy temporalmente, de manera que va a desaparecer y va a dejar ciertas estructuras
que van a servir como base para el pronefros, perdón, para el metanefros. Ok, luego tenemos el metanefros, ¿no? Que como ya dije, este va a ser el chingón, este va a ser el que sí va a servir, vaya. El metanefros va a aparecer a inicios de la 5ª semana de gestación. Es decir, desaparece el mesonefros, desaparece este de acá y enseguida aparece el metanefros. ¿Cómo va a aparecer el metanefros? Bueno, pues su inicio lo va a marcar la aparición de la yema ureteral, que es esta zona de aquí. Esta zona de aquí es la yema ureteral. Déjenme poner el nombre. Yema ureteral. Ajá, es la yema ureteral, que es una evaginación de esta estructura que está el conducto mesonéfrico. La yema ureteral es una evaginación del conducto mesonéfrico o conducto de Wolf, cercana a la cloaca. Esta zona de aquí es la cloaca, esto amarillo. Justamente la cloaca la puse de amarillo para señalar que la cloaca está revestida de endodermo, como lo puse en el disco trilaminar. El endodermo está de amarillo. Entonces, está la yema ureteral y esta yema ureteral se va a poner en contacto con esta estructura rojita, que es el blastema metanéfrico. Esta de acá, este es el blastema metanéfrico. Ok, una vez que se ponen en contacto la yema ureteral y el blastema metanéfrico, lo que va a pasar es que la yema ureteral se va a dicotomizar. ¿Qué es dicotomizar? Bueno, esta acción de dicotomizar es que se va a ir dividiendo, se divide para acá, se divide para acá, eso es dicotomizar, ¿no? Y llega un punto en el que se ve así, esto lo rosita es la yema ureteral y el blastema metanéfrico es lo rojo. Ok, vamos a ver que ay Dios. Bueno, ¿qué estructuras nos va a dar entonces la yema ureteral y cuál es el blastema metanéfrico? Nos va a servir muchísimo esta imagen. Esta imagen yo justamente la puse así porque estas estructuras que se ven así, estos palitos, van a ser los túbulos colectores. Ajá, los túbulos colectores provienen de esta estructura rosa. Recordemos cuál es esta estructura rosa, pues la yema ureteral. Entonces, la yema ureteral, como bien nos dice aquí la imagen, va a tener esta estructura rosa que es el túbulo colector y como es ureteral, el uréter. Entonces va a abarcar todas las estructuras que están entre estos dos. Es decir, la yema ureteral nos va a dar túbulo colector, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y uréter, terminando con el uréter. ¿Por qué? Porque es ureteral justamente. El blastema metanéfrico. ¿El blastema metanéfrico qué nos va a dar? Pues el blastema metanéfrico nos va a dar lo que es túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y también nos va a dar nos va a dar parte de lo que es cápsula de Bowman y glomérulo. Es importante, ¿no? Entonces, en blastema metanéfrico nos va a dar los dos túbulos, que bueno, sí, los dos túbulos, túbulo contorneado tanto proximal como distal. El asa de Henle nos va a dar también glomérulo y cápsula de Bowman. Ajá, esto lo vamos a entender mejor ahorita que veamos justamente la formación de los túbulos metanéfricos, ¿no? Así como tuvimos túbulos mesonéfricos, que fue este que vimos aquí arriba, este de aquí, vamos a tener túbulos metanéfricos, que van a ser estos de acá. Para la formación de los túbulos metanéfricos vamos a tener nuestro túbulo colector, que es este de acá. Este túbulo colector va a provenir de la yema ureteral y vamos a tener células del blastema metanéfrico. Las rojitas son células del blastema metanéfrico, que es este de acá. Le pongo blastema metanéfrico. Ok, estas células del blastema metanéfrico primero lo que van a hacer es formar una mácula densa de células, que es esto de acá. Esta es mi mácula densa de células, no tiene forma ni madres, nada. Ajá. Luego, esta mácula densa de células lo que va a hacer es que se va a formar como una cavidad, que es esta de acá. Esta cavidad de acá se va a llamar vesícula renal. Vesícula renal, ¿vale? Dejen borro esta flecha porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ok. Esta cavidad de acá se va a llamar vesícula renal. ¿Qué va a pasar con esta vesícula renal? Recordemos que lo rojito es blastema, lo rosa es yema.
Entonces el túbulo colector, que es este de aquí, que es este de acá, es yema. Yema ureteral. Ok, nos quedamos en la vesícula renal. La vesícula renal se va a alargar. Tenemos aquí nuestro túbulo colector otra vez, como en el pasado, como en este. Y aquí mi vesícula renal, que era esta de acá, ya se alargó. Ajá. Ya se alargó, ya se está alargando para formar mi túbulo metanéfrico. Se alarga. Ajá, se está alargando. Y lo que va a pasar es que conforme se va alargando, vamos a ver igual que en los túbulos mesonéfricos que tenían un extremo unido aquí al conducto mesonéfrico y un extremo con una saca pilar, pues aquí va a ser parecido, ¿vale? Vamos a tener un extremo del túbulo metanéfrico que va a estar ya no unido al conducto mesonéfrico o conducto de Wolff, sino al túbulo colector proveniente de la yema ureteral. Y el otro extremo con su respectiva asa capilar. Ajá, este va a ser pues ya la nefrona definitiva, ajá, de los túbulos metanéfricos. Esta ya va a ser la definitiva, la que va a funcionar. ¿Cuándo va a empezar a funcionar? 12ª semana de gestación. A pesar de que empieza a funcionar como aquí dicen la 12ª semana de gestación, la orina primitiva que produce el feto no se va a filtrar, vaya, como tal por medio de estos, sino que se va a combinar con la sangre de la madre por medio de la placenta. Luego, ajá, ya que tenemos esta parte de aquí, ya tenemos aquí mis túbulos metanéfricos definitivos, que estos son los buenos, estos son los que van a funcionar, de hecho. Como ya dije, 12ª semana de gestación. Vamos a tener lo que es el ascenso de los riñones. Ajá, los riñones van a empezar aquí abajito, que es en una región sacra. Van a iniciar en una región sacra. ¿Cuándo va a empezar el ascenso de los riñones? Pues entre quinta y octava semana. Quinta y octava semana están en región sacra y es cuando va a iniciar el ascenso. ¿Cuándo va a terminar? Hasta el tercer mes. Hasta en el tercer mes ya tienen que estar en la región lumbar mis riñoncitos. Ajá. Mis riñones ascienden hacia la región lumbar. Y... Ajá. Pues ya, nada más. Eso es importante, el ascenso de los riñones. Claro, si no se da bien este ascenso de los riñones, tenemos una malformación congénita que se conoce como riñón en herradura. Que es cuando el riñón, este riñoncito, pues está como que así. Está así más o menos mi riñón, ¿no? Tenemos mi riñón en herradura. Ese es mi riñón en herradura. Tenemos mi riñón más o menos así, que es cuando no se da correctamente el ascenso. Y pues ciertamente también hay como un giro por parte de los riñones, ¿no? Ok. Hasta aquí ya acabamos todo lo de los riñones, ¿no? Ya está todo lo de los riñones. Ahora, hasta aquí, recordemos, reconózcanlo por los colores. Esto rosita, que es mesodermo. Entonces todo esto proviene del mesodermo intermedio. Ajá. Ahora vamos a pasar lo que es con vías urinarias inferiores, justamente con vejiga y uretra. Ajá. Si empezamos con vejiga y uretra, vamos a ver que necesitamos. De aquí vamos a tener a la cloaca, que está revestida por endodermo. La cloaca se va a dividir en dos por el tabique rectal, que es esta zona de acá. Lo va a dividir en dos el tabique rectal. Y se va a dividir en una zona posterior que está abarcada por el recto primitivo, que no lo vamos a abarcar mucho. Pero en una zona anterior, que esta zona anterior es el seno urogenital. Este seno urogenital va a ser de gran relevancia porque después se va a volver a dividir. ¿Por qué? Porque el conducto mesonéfrico, recordemos que desemboca en la cloaca. Entonces este conducto mesonéfrico, como bien dice aquí, lo va a dividir en una zona craneal y en una zona caudal. Ajá. Bien, conducto mesonéfrico lo divide en dos, zona craneal, zona caudal. Ah, pues aquí está, ¿no? Zona craneal, zona caudal. La zona craneal, no, se va a llamar o se va a pasar a llamar conducto vesicouretral. Conducto vesicouretral, como bien lo dice, vésico, porque nos va a dar al epitelio de la vejiga. Y además de la vejiga, nos va a dar otra estructura, que es el uraco. El uraco va a ser un ligamento, que antes era el alantoides, que va a ir de la vejiga al ombligo. Luego, ajá, la desembocadura del conducto mesonéfrico nos va a dividir en dos: conducto vesicouretral, zona craneal, zona
Zona caudal, que es el seno urogenital definitivo. El seno urogenital definitivo, a su vez, se va a dividir en dos: porción pélvica, porción fálica. Pero, como bien dice aquí, nos va a dar la uretra. Porción pélvica nos va a dar tanto uretra prostática como membranosa. Porción fálica, uretra peniana. Pero esta porción fálica nos va a dar la uretra peniana, a excepción de la uretra balánica. La uretra balánica se va a dar, como está el color aquí, entre todos los colores aquí. La uretra balánica, recordemos el color que pusimos aquí arriba. La uretra balánica es ectodermo. Es la única estructura que va a ser ectodermo. La uretra balánica va a ser por una evaginación ectodérmica. Y ya, sería todo. Acabaríamos con esta parte.